Bueno, buenas tardes a todos. Primero me presento, soy el capitán Marcos González, encuadrado en el regimiento, destinado al regimiento Príncipe y encuadrado en el batallón San Quintín. Lo primero, no hace falta las disculpas, se hace lo que se puede y el gesto de invitarnos para nosotros es una oportunidad para mostrar lo que hacemos, que no hace falta. Yo vengo a dar una conferencia sobre una de las misiones en las que ha participado la Pilar, la de Mali. Una misión bastante desconocida, como han introducido en la presentación. Va a ser 20 minutos, media hora, espero que sea amena y que les sea de utilidad a los que han asistido. Bien, vamos a dar un baño de situación para conocer cuál es la situación, por qué estamos en Mali, hablar brevemente de la misión, cómo se compone y qué es lo que hacemos, y sobre todo centrarnos en lo que el trabajo, el día a día, que es lo que hizo el soldado durante 6 meses, desde noviembre del año pasado hasta junio de este año. Bueno, Mali es un país del África Occidental que se sitúa en la franja saheliana. Sahel significa frontera, es la zona de transición del desierto del Sáhara al bosque tropical del resto de la África subsahariana. Tiene un tamaño algo mayor del doble que el de España y tiene 3 zonas climáticas diferenciadas. La más interesante es la saheliana, que es caracterizado por la aridez y por lo que se llama la sabana abierta con bosque disperso. ¿Qué es importante de conocer de esto? ¿Me escuchan mejor con esto? Así es. ¿Me escuchan perfectamente así, no? Mejor. Es uno de los climas más hostiles para la vida humana, ya sea por la poca fertilidad del suelo, porque hay zonas donde no se puede llevar a cabo la ganadería o por las enfermedades y las continuas sequías. Vale, desde el punto de vista social, precisamente por este motivo es un país despoblado, aunque sea el doble del tamaño de España, tiene la mitad de población, 20 millones de personas estimativas, porque la gente en la zona rural muere y nace sin dar cuenta de la administración. Ocupa el 5º puesto por la cola en índice de desarrollo humano, problemas económicos graves. La religión principal es el Islam, en una versión bastante flexible y que aún así tampoco le implica demasiado a la gente. No tenemos que asociarlo a un sitio más rigorista. El idioma culto o el idioma administrativo es el francés, aunque parte de la población no lo habla, una parte importante, y la población se concentra principalmente a lo largo del río Níger y hay numerosas etnias. Estas etnias, no hay que dejarse engañar, no son compartimentos estancos, sino que conviven en las mismas comunidades, las mismas aldeas. No suele ser algo de importancia para la gente a la hora de las relaciones y es frecuente matrimonios mixtos. Es algo más cultural y de lenguaje. Un par de pinceladas de historia. Normalmente en el imaginario colectivo tenemos una versión un poco errónea de la historia del África precolonial. Concretamente en la zona del África Occidental hubo una serie de imperios, de reinos, de ciudades-estados, que aproximadamente hasta el año 1600 pues, tuvo un nivel de desarrollo parecido al europeo. En concreto de Mali, aparte de... No voy a entrar tampoco en qué potencias hubo, pero para que tenga unas pinceladas de historia que comentar luego echando una cerveza, la primera constitución del mundo, y así está recogido, es de Mali, Imperio de Mali, el año 1200, el Guru Kanfuga. Hubo pues, universidades que llegaron a tener 25.000 estudiantes en esa época, en la época medieval, y quizá el maliense más famoso es Mansa Musa, que fue cuya peregrinación a la Meca con 80.000 sirvientes llegó a devaluar el oro en Oriente Medio por el nivel de despilfarro que llevó a cabo. ¿Qué ocurrió? Una vez empieza la colonización, esto se acaba, supone un shock cultural y desde la independencia, años 60, ha arrastrado los mismos problemas que gran parte de África y que nos ha llevado el conflicto y el motivo por el cual existe una intervención ahora. Vienen a ser instituciones poco desarrolladas que no alcanzan normalmente más allá de los núcleos urbanos principales en un entorno de pobreza. Mali, como muchos otros países, ha tenido golpes de Estado, ha tenido 4 revueltas independentistas, ha tenido guerra civil y ha tenido proliferación de grupos armados. El punto en el cual se inician las intervenciones fue el conflicto de 2012, en el cual
una alianza de distintos grupos armados, unos yihadistas, otros independentistas, se hizo con el control de la mitad del país, para luego combatir entre ellos. Y acabó este 50% del territorio en control de grupos yihadistas. Tras un golpe de Estado, por esta situación que estaba fuera de control y el gobierno civil llegó a colapsar, el propio gobierno malinse solicitó la intervención francesa y se dio la Operación Serval, una operación en la que participaron cerca de 4.000 soldados franceses y que expulsó a los yihadistas de los núcleos urbanos principales. No obstante, estos grupos terroristas se fueron a las zonas rurales. El problema no desapareció. A partir de entonces, y durante este periodo, es donde empieza la intervención internacional en Mali. ¿Visto? Durante nuestro despliegue, estas fuerzas han estado presentes y en varios casos se colabora con ellas, en otros sencillamente se tiene contacto. Lo primero es la misión Barkhane, que la tienen arriba a la derecha, que es una misión liderada por Francia. Era una misión porque en Mali ya ha terminado este mismo año, que ha ido fluctuando entre los 2.000 y 5.000 combatientes y es una misión de lucha contra el terrorismo, lo que llamamos una misión ejecutiva, es decir, que activamente buscan a los grupos para enfrentarse con ellas. Por otro lado, tenemos MINUSMA, una misión de Naciones Unidas, donde el grueso de la fuerza lo ponen países africanos y se concentran en el norte. Nosotros, que somos una misión de entrenamiento, que es EUTM Mali, auspiciada por Unión Europea, cuya función es formar y asesorar al ejército maliense. Y recientemente, desde diciembre de este año, presencia de mercenarios rusos en el mismo entorno de operaciones. Bien. Durante estos últimos 10 años, pues los distintos grupos terroristas y grupos armados, que muchos de los cuales ya existían, digamos que, al margen de las distintas ideologías o propósitos que tengan, siempre subyacen problemas socioeconómicos, de reparto de poder político, acceso a recursos o jerarquía social. Y se van adaptando a la situación en un continuo cambio de alianzas, escisiones y ataques entre ellos. Además, tenemos desde 2020 la presencia de una junta militar en el país como consecuencia del deterioro progresivo que ha tenido Mali durante todos estos años, donde los grupos terroristas han conseguido extenderse debido a la incapacidad, en muchos casos, del ejército maliense. Entonces, este es básicamente el escenario en el que nos hemos movido y ahora vamos a pasar a describir en qué consiste la misión. Nos vamos a centrar en el grupo táctico de Force Protection. Siendo EUTM Mali una misión de entrenamiento y de asesoramiento, debido al entorno, España aporta el grueso de tropas en lo que llamamos protección de la fuerza. Somos lo que diríamos los escoltas de toda la situación. Aunque el trabajo real lo hagan aquellos que entrenan al ejército, necesitan protección para moverse en este entorno. En este batallón es un batallón multinacional, pero España pone el 80% de las fuerzas. ¿Listo? Nos integramos también con personal de República Checa, Alemania y Luxemburgo. ¿Cuál es la misión de esta unidad? Básicamente se nos marcan 3 cometidos, que es la protección de instructores, la escolta de convoyes y la protección de instalaciones. Todas estas misiones se derivan en muchas otras, en muchas acciones derivadas. Esto es la misión que se le encargó al batallón San Quintín, ser la base de esta unidad. Si puede ser un poco complejo, al final es una organización un poco en el cual se incorporan muchas subunidades y en el caso del personal español no pertenecemos todos a la misma unidad. El batallón San Quintín puso el grueso de la fuerza, pero también teníamos personal de Infantería de Marina y personal que venía de Pontevedra. ¿Listo? Además de esto, señalar que hay una aportación española a los instructores y a las unidades de apoyo logístico. ¿Con qué medios
¿Qué medios empleamos? Pues si alguna vez han seguido operaciones españolas en el exterior, quizás les suenen los vehículos Lince y RG como medios de protección. Se emplearon en Afganistán, España los sigue disponiendo y son la plataforma normal para desplazarse. Particularidades que tiene Mali que, dependiendo de dónde nos movamos, del nivel de riesgo que haya, también se emplean vehículos todoterreno blindados o ligeros. Como en muchas otras operaciones, no solo está el soldado, el fusilero, el soldado de infantería puro y duro, sino que requerimos unas otras capacidades. No se preocupe, sí. Entre ellos están los que se especializan en explosivos. Voy a evitar nombres técnicos, pero que son necesarios para poder trabajar. Tenemos también elementos de reconocimientos con UAVs y drones. Tenemos gente que nos permite recuperar los vehículos que podamos averiar y medios de transmisiones para enlazar entre todos nosotros, que, como ahora veremos, una de las particularidades de la operación en Mali es la dispersión y que se opera en todo el país. Esta es quizá una de las particularidades de Mali. Siendo una fuerza reducida, se opera en 5 ciudades distintas que llegan a distancias de 1.200 kilómetros. Esto supone un problema logístico, no un problema logístico, sino un desafío, porque se acaba superando, y una particularidad a la hora de organizarnos. Tenemos 5 ciudades y estamos en 7 bases, y las propias bases hay diferencias. Hay bases que se emplean compartidas con el ejército maliense y se convive literalmente con familias, que puede ver a los niños jugando y las señoras cocinando. Se está en hoteles fortificados, algunos de los cuales la gente sigue yendo, puede pedir una habitación porque está haciendo negocios, y en algún caso en alguna base de MINUSMA, de estas fuerzas que hemos visto internacionales. Quizá esta sea una de las trampas más importantes a la hora de entender las particularidades para operar de Mali, las distancias y la dispersión de la gente. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuál es la situación de seguridad? No nos vamos a perder en nombres porque es infernal, pero hay cerca de 9 grupos terroristas, la mayoría de ellos afiliados en una coalición llamada JNIM, cada uno con sus distintos objetivos y enfrentados tanto lo que sería el Estado Islámico como esta otra coalición. Pueden operar en todo el país, pero hay zonas que literalmente controlan, zonas rurales. Dependiendo del nivel de confianza que tengan, pues pueden recurrir al terrorismo normal, lo que sería cochebombas, asesinatos, a lo que siempre se ha llamado guerra de guerrillas, como emboscadas o ataques por fuego directo o morteros, y llegado el momento el asalto y literalmente tomar ciudades que han llegado a ser capaces de hacerlo de 40.000 habitantes. No obstante, la EUTM Mali suele estar en zonas que se consideran seguras, si bien no está exento de riesgo o nada de esto, ninguna parte de la operación. Dicho lo cual, nos pasamos a lo importante y a lo que queremos trasladar, que es, una vez sabemos qué es lo que ha pasado y cuál es el entorno, qué es lo que hace el soldado, qué es lo que hace el militar, cómo es su vida una vez está allí. Bueno, gran parte de nuestro trabajo, gran parte del volumen del tiempo que invirtió el personal que estaba en el Grupo Táctico de Force Protection fue la protección de instalaciones. Era uno de los cometidos principales y que más demanda tiene de personal. La protección de instalaciones incluye desde el control de los accesos, ocupar posiciones de tiro y una serie de acciones derivadas que son necesarias para la seguridad de la plaza. Para que se hagan ustedes una idea, pues aproximadamente el 50% del tiempo las unidades podían estar de guardia y teniendo que hacer turnos de 3 horas en distintas misiones que recibían. Un trabajo fatigado y prolongado durante el tiempo. Esta, por ejemplo, esta imagen que tienen es del Hotel Canaga. Esto es en Sévaré, en la zona más caliente de donde tenemos unidades desplegadas, y esto es un equipo de tiradores vigilando pues un día que había más tensión de la habitual.
Una de las acciones complementarias a la seguridad es las patrullas en vehículo. Normalmente, encerrarse, gran parte de nuestro trabajo de seguridad lo hacemos a través de la disuasión, de no solo ser una fuerza profesional capacitada y mentalizada, sino de mostrarlo y que la gente nos vea, para que si alguno tuviese la inclinación a realizar un ataque contra nosotros, tenga que poner en la balanza un gran riesgo a costa de un posible bajo beneficio. Con las patrullas en vehículos, pues nos solíamos mover en torno a 10 kilómetros alrededor de la base, dependiendo de la zona, podía variar, y nos servía no solo para generar esa disuasión, mantener esa presencia, sino que para nosotros mismos tener un sensor de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que cambia, qué es la percepción de la población. Esta imagen que ven aquí, esto es Kulikoroba, es la base principal, que es Kulikoro. Está rodeado, son dos partes, dos mitades. Pueden ver más o menos cuál es el paisaje típico africano, y esto es Kulikoroba concretamente. Se puede considerar hasta cierto punto de, no la clase media, pero mejor de lo que podemos encontrar en las zonas rurales. Estas patrullas en vehículos se complementaban con patrullas a pie. ¿Dónde? En aquellas zonas donde básicamente el vehículo no accede. Pero usamos el mismo propósito. La imagen a la derecha lo que tienen es el Monte Keita, un monte que está justo al lado de la base principal donde estaba el grupo táctico de Force Protection. Las patrullas ahí eran frecuentes, no diarias, pero varias veces a la semana. Y la imagen que tienen a la izquierda es una patrulla a pie en Sévaré también, en esta misma ciudad de la que hemos hablado, que era una de las zonas de más riesgo. ¿Qué es el Vehicle Check? Bueno, parte de la seguridad. Ahí existe cierta dependencia, o suele ser habitual, las contratas civiles, tanto para obras, para productos o servicios. Esto implica que hay un continuo flujo de vehículos entrando a nuestras bases, vehículos con población local. Lo que requiere esto es realizar controles previos de todo lo que entra. Este Vehicle Check, esto se hace todos los días, se hacía todos los días a todo vehículo que entra. De hecho, el vehículo de Diarra podía entrar 2 veces al día. Todo el mundo conocía al conductor, todo el mundo conocía el vehículo, e independientemente de eso, se lleva un control para evitar que tuviese algún explosivo adosado. ¿Qué es la QRF? Lo que llamamos la Fuerza de Reacción Rápida. Parte del personal, sencillamente, siempre tuvo que estar disponible para solventar las posibles incidencias que se dieran. ¿Listo? Dependiendo de en qué ciudad estuviésemos, había más gente, había menos gente y tenían agregadas ciertas capacidades, desde células de estabilización, donde van los médicos en caso de que haya bajas, esos especialistas de explosivos de los que hemos hablado, o medios de recuperación. Muchas de las incidencias son prosaicas, son normales. Esta foto que les pongo aquí es sencillamente se queda un vehículo tirado y no podemos abandonarlo a lo mejor a 30 kilómetros de donde esté. Con lo cual, y tampoco puede estar el operario, la unidad recuperando el vehículo sin protección, ahí aislada. Gran parte de las acciones son de este tipo, pero están disponibles para la eventualidad que surja. Bajas, combate o lo que pudiera ocurrir. ¿A qué nos referimos cuando realizamos reconocimientos? Muchas actividades de todo tipo, desde realizadas en ámbito de seguridad, para preparar otras operaciones, requieren un conocimiento en detalle previo de dónde nos vamos a mover o a quién vamos o en qué ruta vamos a emplear. Con lo cual, muchas veces, aunque no sea nuestra misión realizar reconocimientos, estos son totalmente necesarios para cumplir una misión posterior. Este caso, por ejemplo, es un reconocimiento que se realizó de un vado en las proximidades de Kulikoro. ¿Por qué fuimos a reconocer eso? Porque la rotación previa a la nuestra sufrió un ataque en la base y el soplo, se decía, o la información más posible es que los terroristas atacaron empleando este vado, amenazando a la población local para cruzarlo. Pues estas son labores que
Reconocimientos IED, lo mismo, pero orientado a los explosivos. ¿Listo? Hay muchas opciones de esto. Puede haber indicios, puede ser que sencillamente en una ruta encontremos una trazada que no estaba previamente, puede ser que veamos un área que fuese potencialmente útil para situar un explosivo, pues estos especialistas que teníamos se empleaban cada cierto tiempo, cada vez que se detectaba una situación de estas, en realizar un reconocimiento para asegurar, para tener la certeza de que todo estaba en condiciones, todo estaba bien. Escolta de instructores, y aquí realmente lo voy a desdoblar en dos cosas. La escolta de instructores es uno de los cometidos fundamentales que teníamos, pero hay que resaltar que en la misión de EUTM el objetivo principal es la instrucción del ejército maliense. Es decir, pese a que nosotros pongamos el grueso, pese a que pongamos quizá lo más visible, el trabajo real es el europeo, que ahora mismo no distingo ni de qué país, que está junto a todos esos soldados de fama. Para que pueda hacer las labores en condiciones necesita su escolta. Quizá Mali, el riesgo de que hubiese un terrorista infiltrado en las tropas de Mali para eliminar un occidental es bastante bajo, no descartable, por lo cual es requisito, pero lo que es más probable es que el instructor se pueda haber envuelto en una situación conflictiva de otro tipo, algo de pura relación personal, no ya solo con el personal que está instruyendo, sino que este propio personal maliense tuviese un conflicto entre ellos. Como curiosidad, si ven que hay gente con turbantes, gente con otros rasgos, hay unas unidades llamadas batallones reconstituidos en Mali que integran excombatientes de otros grupos armados, incluidos grupos terroristas, que son quizás las unidades donde más tensión hay a la hora de llevar a cabo las escoltas. Si bien en la práctica no se ha dado ningún problema todavía. Protección de convoyes. Toda operación debe ser sostenida y para cualquier actividad nosotros, por ejemplo, no solo los españoles, sino todos los contingentes necesitan periódicamente enviar convoyes logísticos desde territorio nacional que tienen que venir desde el aeropuerto a las bases. Esto requiere protección. De manera más puntual, fue necesario en varios momentos escoltar otro material logístico, como por ejemplo un hospital de campaña que se llevó a la ciudad de Sévaré, a 600 kilómetros. También cualquier rotación de personal, cada vez que entra y sale un contingente, no se puede ir al aeropuerto de Bamako con el chaleco y el fusil. Entonces, como tiene que ir pelado, digamos, lo que llamamos pelado, de uniforme en un autobús, eso requiere una escolta para un movimiento logístico. Esto da un volumen de trabajo también a tener en cuenta. Esta imagen, tengo en mente que es de Sévaré, pero no recuerdo concretamente. Creo que es una escolta de instructores o un movimiento logístico a unos instructores que se desplazaban. Y luego es importante hablar también, quizá el trabajo de protección es el más visible, es el más vistoso, hay más armamento, hay gente atenta, pero nada de esto es posible si no hay logística. Se dice que la logística gana guerras. Detrás de todo esto hay un ingente trabajo de mantenimiento y de trabajo logístico, mayor que aquí. Básicamente, con la cantidad de kilómetros que se hacen habitualmente a estos vehículos, hay una demanda de trabajo mayor, hay una demanda de consumo de repuestos aún mayor. El trabajo ahí para el personal que con tareas de mantenimiento fue a destajo y, como pueden ver, no en las mejores condiciones. Esto es lo que llamamos segundo escalón de Culicoro, lo que sería nuestro taller Midas, básicamente. Son especializados, esto no es la tripulación del vehículo, son los mecánicos encargados, pero esto es su forma de trabajar. Ahí a las 3 de la tarde puede hacer 40 grados y imagínense 6 meses trabajar al sol durante periodos prolongados. Ya digo, un trabajo más callado, menos visible, pero fundamental.
Ejercicios de instrucción, una cosa que normalmente no se visibiliza tanto en las operaciones. ¿Por qué es necesario seguir instruyéndose en las operaciones? Muchas veces para trabajar lo que llamamos interoperabilidad. Hemos dicho que UTM es una misión donde hay varias nacionalidades y no hemos trabajado con ellos muchas veces, ni tampoco disponemos de los medios en territorio nacional, de algunos medios específicos. Con lo cual, periódicamente es necesario realizar unos ejercicios para mantener la capacidad de la unidad. Esta foto de aquí creo que es un ejercicio sencillamente de evacuación de bajas, empleando helicópteros. Los relevos de posición fueron quizás las operaciones más difíciles o más voluminosas que se llevó a cabo. Las unidades rotaban entre las distintas ciudades y tener una compañía, algo menos de 100 hombres a 600 kilómetros con todo el material, teniendo que hacer otro relevo entre medias, implica unas operaciones de 5 días, generando convoys de en torno a unos 30 vehículos. ¿Y qué es lo que ocurre? Con 30 vehículos, 100 personas, raro es que no haya alguna incidencia durante los movimientos. Requerían un día para moverse a una ciudad intermedia, otro día para moverse a la ciudad final, hacer el relevo y todo el camino de vuelta. Es donde se acumulaban la mayor parte de las incidencias y las operaciones quizá más complejas. La cara amable de la fuerza, que son las actividades CIMIC, lo que llamamos cooperación cívico-militar. Estas son acciones que ya no dependen de UTM, sino que es un trabajo que realiza España para ganarse a la población civil, en la cual, en el caso de Mali, debido al nivel socioeconómico, normalmente se dan infraestructuras tipo colegio, un pozo de agua, un generador de electricidad, cosas básicas que la gente necesite, para que nos aprecien, porque eso revierte en nuestra seguridad. En todos estos conflictos, tener a la población civil de tu parte es el centro de gravedad y requieren asimismo una protección y también permiten que nuestro personal tenga una experiencia más agradable. También reseñar que el trato con la población civil, y viene bien esta foto, es muy positivo y a España se le aprecia bastante. Y si no, siempre el fútbol está para hacer de puente. Actos. ¿Por qué en territorio, en zona de operaciones, se siguen realizando actos? Si durante 6 meses no tenemos contacto con la institución, la gente trabaja de manera a turnos, no se ve la cara, se va perdiendo la esencia del para qué estamos allí. Recordamos de esta manera, ya sea por el aniversario de la patrona, por una entrega de medallas o por cualquier evento nacional, son momentos para agruparse y recordar lo que hacemos en la esencia del ejército español. Y por último, y ya finalizo, el welfare. Al final, solo he hablado de trabajo y de trabajo y de trabajo y todo el mundo necesita desconectar. Las actividades de welfare son actividades que se organizan para que toda la gente tenga algo de asueto, haga cohesión, traten unos con otros. Pueden ser deportes militares, pueden ser partidos de fútbol, puede ser el bingo o directamente una barbacoa, pero es necesario para mantener la moral. Y esto es básicamente, se dice rápido, pero son 6 meses resumidos. Y bueno, gracias por escucharme y ahora mismo si tienen alguna... Pero a diferencia de Marcos, estoy encuadrado en el Batallón Toledo, en el Batallón Hermano. La finalidad de la conferencia es exponerles la misión que llevó a cabo la Brilat en Irak desde noviembre de 2021 hasta junio de 2022. Este es el índice que voy a seguir. Iniciaré la conferencia hablando de la situación para que tengan una referencia de dónde y por qué se desarrolla esta misión. A continuación hablaré de la unidad Fuerza de Protección, también llamada Force Protection, constituida por los componentes de la Brilat. Seguidamente, haré referencias a una serie de factores que tuvieron un impacto en la misión y que tuvimos que afrontar. Y finalmente le pondré unas imágenes de la base Union 3, que es la base en la que estuvimos viviendo, para que puedan hacerse una idea de cuáles eran nuestras condiciones de vida allí.
Actualmente, la OTAN desempeña un papel focalizado en el asesoramiento a los organismos institucionales iraquíes, concretamente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, la misión de la OTAN no tiene un carácter combativo, no puede definirse como una misión de combate, sino como una misión de asesoramiento. Respecto a la situación de Irak, está en la zona occidental de Asia, al norte de la península arábiga, limita al sur con Kuwait y Arabia Saudí, al oeste con Jordania y Siria, al norte con Turquía y al este con Irán. La capital es Bagdad, que es donde estuvimos ubicados durante la totalidad del despliegue. En esta imagen situacional destacamos la Green Zone, la zona verde, que es la ubicación en la que estaba nuestra base. Nuestra base es Union 3, la que le mencioné anteriormente, prácticamente ubicada en el centro de la ciudad. Bagdad, para que se hagan una idea, tiene una población de 7,5 millones de habitantes. Es una ciudad muy grande. Aquí tengo una imagen de la Green Zone, una perspectiva desde la base. La Green Zone, previamente al derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, era una zona restringida para embajadas, personal funcionario y palacios residenciales de Saddam Hussein. Y actualmente se considera la zona más segura de Bagdad y acoge pues, a muchos edificios de importancia internacional. Se llama también la zona internacional. Pues como pueden ver, tiene unas infraestructuras similares a las que podría tener una ciudad occidental. Esta es la ubicación de Union 3. Hay una peculiaridad de esta base, que es una base iraquí cuya seguridad ha sido cedida al ejército estadounidense. Por lo tanto, la base realmente es iraquí. Lo que pasa es que nosotros estamos allí de invitados. Y tiene una presencia permanente de personal militar iraquí. Aquí tienen las dimensiones de la base para que puedan hacerse una imagen de dónde vivíamos. Y en total la acogía a un promedio de 2.000 personas. Por lo tanto, estamos ahí apretaditos. Conforme nos íbamos alejando del centro de la ciudad al extrarradio de Bagdad, se aprecia un detrimento de la infraestructura urbanística. Entonces, en esta foto, aquí pueden ver el contexto situacional, son las afueras de Bagdad, vamos a ver cómo va decayendo esas obras públicas. Aquí vemos que hay tendido eléctrico. Estos son residencias privadas, con un jardín particular, pero ya se aprecia la carencia de acerado en la vía pública y un pavimento muy distinto al que podía haber en la Green Zone. Y finalmente el extrarradio pues pone en evidencia que a pesar de que Irak es un país muy rico y Bagdad es una ciudad muy desarrollada, hay una desigualdad social y adquisitiva bastante relevante. Respecto a la unidad Fuerza de Protección, estaba constituida por 100 componentes de la Brilat en base a una compañía y a una plana, ambos mandados por un comandante. La misión de la unidad de Fuerza de Protección era, dentro de ese contexto de asesoramiento que llevaba a cabo la OTAN, proporcionar seguridad a los distintos asesores en los desplazamientos desde Union 3 hasta las ubicaciones donde tenían lugar las entrevistas, con esas autoridades iraquíes, en su mayor parte pertenecientes al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa. Cabe destacar que previamente a la ejecución de todo movimiento se llevaba a cabo un planeamiento muy profesional y muy detallado. Esa es la verdadera diferencia, aparte, por supuesto, de la capacitación profesional, entre un taxista y una Force Protection. La Force Protection cuenta con un planeamiento previo, con una célula de conducción y seguimiento que está siguiendo en tiempo real en todo momento el desarrollo de las misiones y, en caso de emergencia, pues la reacción, desde luego, es una cosa muy ensayada, muy preparada y muy metódica. No obstante, aparte de esos itinerarios de aproximación, durante el desarrollo de las entrevistas, de los encuentros, que todos tenían lugar en instalaciones consideradas seguras por estar custodiadas por personal iraquí, la Force Protection tenía capacidad, en caso de emergencia, de evacuar al asesor inmediatamente. Pero, como les digo, el mayor riesgo se focalizaba en los itinerarios de desplazamiento.
Esta era la entidad de la unidad elemental empleada, que es el pelotón. El 80% de las misiones que se desempeñaban eran a nivel pelotón. Estaban configuradas por esta distribución de la tripulación en base a 3 vehículos. De requerirse un desplazamiento de mayor adviso, se podía sustituir un Land Cruiser por una furgoneta o incrementar la entidad. Es decir, incluirle, por ejemplo, 6 vehículos más, en cuyo caso pasaría a estar mandado por un teniente. Esta entidad está mandada por un sargento, en caso de aumentarla sería por un teniente. Aquí podemos destacar, por una parte, que estos vehículos, aunque parezcan civiles, están blindados, y por otra, la figura del intérprete. Todos los movimientos se hacían con un intérprete que pudiese hablar árabe, porque en caso de interactuar, pues ya fuese por un accidente de tráfico o con un checkpoint con personal iraquí, el que intermediaba era el intérprete. Este era el armamento que portábamos, adecuado a la misión, que aunque no tenga consideración de misión de combate, no quiere decir que no estemos capacitados para combatir si la situación lo requiere. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que se adecúa muy bien a esta imagen, que es que más vale un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Entonces, gracias a Dios, gran parte de nuestra profesionalidad se vio reflejada en que la clave del éxito era prevenir cualquier tipo de incidente en lugar de verse imbuido en los mismos. Y así fue. Esta es una imagen de un pelotón de la Brilat en la zona verde, concretamente en un monumento que se llaman las Espadas de la Victoria o las Manos de Casidilla, que es un monumento pues, que refleja muy bien ese carácter nacionalista que tenía Saddam Hussein, dado que este monumento está asociado a la supuesta victoria de Irak sobre Irán en el año 1989. Respecto al ritmo diario de la unidad de fuerza de protección, pues estos eran todos los cometidos que desempeñaban diariamente todas nuestras unidades, destacando que el planeamiento y preparación de las misiones y la ejecución de las mismas era el eje angular en base al cual giraba todo lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Que al final nosotros nos tenemos que adecuar, tanto en horario como en el número de misiones, a las necesidades que nos requería la OTAN. Hay que destacar que el concepto de la puntualidad que puede tener un iraquí no es el mismo que de un europeo. Entonces, el estructurarse un horario muy acotado, pues no era acorde a la misión. Y por otra parte, el descanso y el mantenimiento de capacidades estaba supeditado a estas dos principales, contemplando el descanso como el tiempo de sueño o el tiempo de asueto, el tiempo libre, y el mantenimiento de capacidades era como el entrenamiento para no perder nunca esa capacidad de reacción en caso de incidente. Se puede manifestar, por ejemplo, en ensayos de procedimientos, en realizar ejercicios de tiro, en actividades físicas orientadas a mantener una salud y un control del estrés permanente. Aquí tenemos un ejemplo de un mantenimiento de capacidades. Esto era el supuesto tiempo libre, no tiene definición de tiempo libre, pero cuando no estamos ejecutando las misiones, manteníamos la capacidad. En este caso es una simulación de una estabilización y baja de un herido. Respecto a los procedimientos, en caso de emergencia real, el que le iba a salvar la vida al afectado era un helicóptero medicalizado norteamericano. Entonces, al final, ese vínculo en la cadena del procedimiento para solicitar el helicóptero y que recogiese el herido, lo hacía esa célula de seguimiento mencionada anteriormente, que se define también el TOC. TOC significa Tactical Operations Center, que es el centro de operaciones tácticas. Ninguna misión ni ninguna ejecución se llevaba a cabo si no tenía esa célula de seguimiento activada y controlando a esa unidad. Por supuesto, sean conscientes de que en caso de evacuación, los españoles entre los españoles hablamos muy claramente, pero después la solicitud del helicóptero, la medida de coordinación y demás, se hacía todo en inglés. Había distritos en Irak que puede afirmarse que eran zonas a evitar, por ser susceptibles de sucesos hostiles. La realidad es que en estos distritos, concretamente, prácticamente todas las semanas habían tiroteos, habían asesinatos, habían secuestros y
De ahí la importancia de ese planeamiento previo para evitar que cualquier itinerario que siguiésemos pudiese pasar por estos distintos distritos. Si por lo que fuera, que nunca pasó, una unidad fuese a cruzar, por ejemplo, por el centro de Cadimilla, para eso estaba la célula de seguimiento y decirle, alto ahí, retome usted esta ruta por este otro sitio. Estaba todo muy controlado y muy profesionalizado. Respecto a acciones hostiles, es cierto que la OTAN, no hay ningún actor en Irak actualmente que vea a la OTAN como una amenaza. Pero sí es cierto que concretamente aquellas ubicaciones en las que hay una presencia norteamericana permanente, pues eran un foco de ser objetivos de acciones de fuego indirecto. Con esto me refiero a que le tiraban cohetes prácticamente toda la semana. Cierto que habían épocas más intensas y otras menos intensas, pero la OTAN pues estaba en mitad de esa situación y, bueno, teníamos que afrontar esa amenaza, unos procedimientos estipulados para mitificar el riesgo y así fue. Durante nuestra estancia allí no hubo ningún tipo de baja, pero sí es cierto pues que nos vimos afectados por este suceso. Aquí podemos ver, les ubiqué antes la base Union 3, pero para que tengan una constancia de dónde está ubicada la embajada americana, que era el real foco de todas estas acciones de fuego. Como contramedida, los americanos tienen desplegado allí unos cañones antiaéreos que se llaman los C-RAM, que emplean una munición fragmentaria que cuando está en el aire se esparce, impacta sobre esos cohetes hostiles, el enemigo, y los hace detonar en el aire. Entonces, les voy a poner ahora un vídeo muy corto de 10 segundos para que vean la población de Bagdad cómo percibía cada vez que se activaba este medio antiaéreo americano. Pues bien, eso que parecen fuegos artificiales, al final es esta munición en el momento en el que se está esparciendo. Un medio bastante eficaz y probado en la realidad. Por otra parte, todos estos actores hostiles también tienen una capacidad de adaptación y no solamente empleaban cohetes, sino que también le daban mucho uso a las aeronaves no tripuladas, tanto para llevar a cabo medidas de espionaje, como también para cargarlos de explosivos e intentar impactarlos contra los objetivos. Por lo tanto, el C-RAM también actuaba de manera muy eficaz contra estos ataques. La situación actual de inestabilidad social en la que está envuelta Irak, pues daba pie a que prácticamente todas las semanas hubiesen manifestaciones pacíficas, pero no dejaban de ser un factor a añadir en el impacto que podía tener sobre los movimientos de nuestras unidades. Entonces, aquí cobra mucho protagonismo una célula que se denomina la célula de inteligencia, que es la que asesora a ese mando que está planeando para decirle, oye, que sepas que en tal punto, a tal hora, va a haber una manifestación. Por ahí no pase. No podíamos cometer el riesgo de pasar por las proximidades de una manifestación como esta, que ahora les voy a poner un vídeo, una manifestación pacífica, pero que por las circunstancias que sean, el control de masas iraquí no resultaba del todo eficaz. Y lo que era del todo inaceptable era que un asesor de la OTAN se viese envuelto en una situación semejante. Por lo tanto, recalco que la clave del éxito yo la asemejo más a la prevención de verse imbuido en un acontecimiento similar que realmente a tener que llevar a cabo una acción combativa. Dentro de esa misión de asesoramiento, nuestro ámbito de responsabilidad era la protección y la prevención de cualquier suceso que afectase a un asesor. Llegamos a la última parte de la conferencia, las condiciones de vida en la base. La base acoge a unos edificios antiguos, además. En este caso, este era el antiguo Palacio de Justicia de Irak, un edificio imponente que en la guerra de 2003 fue objetivo militar y fue atacado por un misil Tomahawk norteamericano. Por lo tanto,
aunque parezca un edificio imponente y muy bello, por dentro está en un estado ruinoso absoluto. Por otra parte, hay ciertos edificios que los han reformado y el propio gobierno iraquí se lo ha cedido a la OTAN, como por ejemplo estos edificios de aquí. Estos edificios de aquí eran oficinas y puestos de mando de la OTAN. Es decir, que existe ahí un equilibrio, no voy a decir de amistad, pero hay que ser consciente de que la OTAN está allí invitada por el gobierno iraquí y que no está percibida como un enemigo, de ninguna manera. La misión de la OTAN es una misión que está evolucionando muy rápidamente, que está creciendo mucho y ha requerido proyectar mucho personal a Irak y, en consecuencia, una serie de instalaciones semipermanentes, que son instalaciones de muy fácil proyección, en la que estuvimos viviendo pues prácticamente la mitad de la misión. Son contenedores muy parecidos a los de obra, adecuados para la vida. Y bueno, les puedo decir que no estuvimos viviendo nunca solos, siempre compartíamos habitación, pero las condiciones de vida eran bastante buenas. Siempre tenía un aire acondicionado, una cama y un baño, con agua caliente. Así que nadie se puede quejar de las condiciones de vida. No pasamos penurias. Por otra parte, el gimnasio, tenía un gimnasio fantástico, dividido en dos áreas. Se le da mucha importancia al gimnasio porque al final, aunque no estuviéramos pasando penurias como tal, es cierto que uno pasa mucho tiempo fuera de casa, que no teníamos un horario estipulado. Y esto daba lugar a que la única manera de desfogar y de prevenir el estrés fuera mediante el ejercicio físico. Entonces, este gimnasio está abierto las 24 horas, en unas franjas horarias de mantenimiento y limpieza, pero vamos, unas condiciones extraordinarias. Esta es la sala destinada al cardio y a la musculación, y esta otra, pues actividades más de crossfit y otro tipo de deporte. El comedor, que era americano, pues tenía una gran variedad, se podía comer sano, pero como comedor americano que es, siempre tenía comida americana, una comida muy calórica, y en caso de que cualquier persona pues cediese a la tentación y no le gustase el deporte, pues podía volver a España hecho un tonel, lo cual no fue el caso de la Ford Protection, pero otros asesores, pues conforme iba pasando el tiempo, se les veía más bellos. Respecto a los servicios de bienestar, había también una pizzería, esa sí era de pago, una cafetería gratuita con 2 pases al día y otra cafetería de pago, típico americana, esta de aquí, que tenía una gran variedad de cafés. Pero bueno, los españoles íbamos a la gratuita. Había también una tienda americana que hacía las veces de supermercado, con un gran catálogo de alimentos, proteínas y carne americana. También tenían ropa, artículos de higiene. La verdad que esta gente la logística la lleva muy bien. La lleva muy bien. Y por último, acabo aquí la conferencia haciendo mención a la que era nuestro hogar, el sitio en el cual nos reuníamos los españoles, no solamente los de la Ford Protection, que era íntegramente la Abrilat, pero para que tengan conciencia, parte de esos asesores de la OTAN a los que teníamos que escoltar y proporcionar seguridad no eran de la Abrilat, pero eran del ejército español. Entonces, en Casa España, al final era un punto de encuentro pues para llevar a cabo actividades de cohesión y que todo aquel español que estuviese ahí solo, porque hay asesores que van solos allí, pues tuviese un punto de acogida y crear ese sentimiento familiar español, ¿no? Por último, se llama Casa España Comandante Baró, porque el comandante Baró fue un comandante del ejército español que falleció en una acción de combate en Irak en el año 2003, a 40 kilómetros al sur de Bagdad, en Latifilla. Le tendieron una emboscada y murió allí, combatiendo. Y para homenajear su muerte, pues por eso tiene el nombre de Casa España Comandante Baró. Espero que la conferencia haya sido de su agrado y si alguno tiene alguna pregunta concerniente a la presentación, pues estaré encantado. Muchas gracias.